Ahí está. Perfecto. Dice Génesis capítulo 12, versículo 10. Y voy a estar leyendo desde la Biblia de las Américas, la NBLA. ¿Ok? Si alguien la tiene, si pueden, si no la tienen, si pueden, búsquenla, rápidamente en alguna aplicación de la Biblia. Y si no, no se preocupen, la Reina Valera está muy similar. También es una increíble traducción. Entonces vamos a leer desde el versículo 10. Dice, pero hubo hambre en el país y Abraham descendió a Egipto para pasar allí un tiempo, porque el hambre era severa en aquella tierra. Cuando estaba acercando a Egipto, cuando se estaba acercando a Egipto, Abraham dijo a Sarai su mujer, mira que eres una mujer de hermoso parecer, y sucederá que cuando te vean los egipcios dirán, esta es su mujer, y me matarán, pero a ti te dejarán vivir. Di por favor que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y para que yo viva gracias a ti. Cuando Abraham entró en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa, era muy hermosa. La vieron los oficiales de Faraón y la lavaron delante de él. Entonces la mujer fue llevada a la casa de Faraón, y éste trató bien a Abraham por causa de ella. Le dio ovejas, vacas, asnos, siervos, siervas, asnas y camellos. Pero el Señor hirió a Faraón a su casa, perdón, y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que me has hecho? Porque, ¿por qué no me avisaste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana? De manera que la tomé por mujer. Ahora pues, aquí está tu mujer, tómala y vete. Faraón dio órdenes a sus hombres acerca de Abraham, y ellos lo despidieron con su mujer y con todo lo que le pertenecía. Abraham subió desde Egipto al Negev, él y su mujer, con todo lo que poseía, y con él iba Lot. Ok, ese es nuestro pasaje para el día de hoy. Este, si pueden, si tienen ustedes con qué anotar, colóquenle de título las pruebas de fe, ¿sí? Las pruebas de fe. Porque lo que observamos aquí nosotros son pruebas que le son realizadas a Abraham. ¿Ok? Ahora, no quiero adelantarme todavía a eso. Quiero que notemos algo primero que nada, ¿ok? Que nosotros tenemos que aprender de este texto, así como tenemos que aprender de absolutamente todos los textos que hay en la palabra. Sin embargo, no siempre vamos a aprender nosotros de lo bueno, sino también nos toca aprender de lo que se realiza mal. Y este es un pasaje como esos, porque en este caso nosotros estamos viendo algo que no es digno de imitar. Ahorita estamos viendo nosotros las que podrían ser las más grandes fallas que Abraham tiene en su vida. Y eso es bastante, bastante importante. Este es el primer gran error del patriarca Abraham. Perdón, hace unas semanas estuvimos viendo que este personaje es bastante bueno. Vimos nosotros que era el padre de la fe. Vimos nosotros que fue un hombre que fue llamado por Dios. Vimos nosotros que fue un hombre que siguió a Dios aunque le costó absolutamente todo en su vida a los 75 años. Vimos nosotros también, y una última cosa, que construía de forma constante altares a Jehová. Y sin embargo, este hombre también falló en su fe. En este caso, delante de la dificultad, Abraham decidió tomar el camino sencillo. Es lo que estamos observando en este pasaje. Entonces, esto de por sí ya nos tiene que dar una primera enseñanza, hermanos. Nos tiene que decir que nadie en esta tierra es perfecto. No importa qué tan santo parezca una persona o qué tan santo parezcas tú, no importa, simplemente dale tiempo y va a haber una caída, ¿sí? Como nos dice en la palabra, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. O sea, nunca podemos sentirnos nosotros seguros, nunca, ¿sí? Aunque sea no en nosotros mismos, me refiero,
Si tú estás pensándote que ahorita estás teniendo una racha increíble, que te está yendo súper bien, porque estás pasando de victoria en victoria, ten cuidado, ¿no? No sea que pienses que eso es porque en ti mismo estás seguro. Y entonces venga una prueba, venga una dificultad y haya una caída tremenda. Tenemos que observar nosotros que todos caemos. Lo hacemos, de hecho, de forma bastante constante. Yo creo no hay un día que pase que no pequemos, ya sea en gran medida o en menor medida, llegamos a pensar nosotros cosas que no deberíamos. Llegamos a decir cosas accidentalmente que no deberíamos. Si queramos o no, eso nos muestra que todavía tenemos pecado, hermanos. Nos muestra que nos tenemos que humillar y recordar que necesitamos de Dios constantemente y sobre todo necesitamos de Él en medio de las pruebas. ¿Ok? Entonces nadie se sienta seguro. Más bien tengan una inseguridad grande que les haga buscar a Dios. Y ahí sí pueden estar seguros. ¿Sí? Entonces, eso es una primera cosa que nos enseña este pasaje. Nos enseña que nadie en esta tierra es perfecto. ¿Ok? Ahora hay una segunda cosa que nos muestra este pasaje. Y esa es en la que nos vamos a concentrar, en este caso, por el resto de la hora. ¿Ok? Esta segunda cosa es que todos los cristianos pasarán pruebas. Todos los cristianos pasarán pruebas. O sea, todo siervo de Dios pasará por obstáculos. Así como el padre de la fe, Abraham, pasó por dificultades, así también todos los hijos de la fe, que somos tú y yo, vamos a pasar por estas dificultades. Se pueden acompáñenme a Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Segunda de Timoteo 3, versículo 12. Un versículo que lo dice muy, muy claramente, ¿no? Yo estoy seguro algunos de ustedes ya lo tendrán en la memoria. Pues si pueden, búsquenlo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Está hablando Pablo, le dice a Timoteo, en verdad, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Todos los que quieran seguir piadosamente a Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, si ese eres tú, si ese soy yo, vamos a pasar por dificultades. ¿Sí? Vamos a pasar por persecuciones, va a haber gente que nos va a rechazar y también vamos a pasar por dificultades como enfermedades, como tragedias, vamos a pasar por sufrimientos también de otros que vamos a sufrir nosotros a través de ellos, ¿no? Entonces tenemos que darnos cuenta que el día de hoy no se pueden evadir esas dificultades. Tenemos que depender, por tanto, de Dios en ellas, en todo momento. A mí me impactó mucho, es un pequeño paréntesis. Hace unos años, yo tenía un maestro que quería muchísimo y que lo veía como un ejemplo a seguir en todo en relación a la palabra. Pero hubo una ocasión en la cual simplemente me dijo algo que no tenía que ser escuchado. ¿Saben? Eso puede suceder, ¿no? Y hay que saber nosotros cuándo decir que no, si alguien está hablando fuera de la palabra. En este caso, esta persona me dijo de una forma que se quedó trabada en mí, por eso es que literal se los voy a decir palabra por palabra. Él me dijo, mi Biblia no dice eso. Y a lo que estaba haciendo referencia era, su Biblia no dice que vamos a pasar persecución, que vamos a pasar dificultades, ¿sí? Nosotros no tenemos que caer en en ese engaño, hermanos. Esta persona lo estaba diciendo porque le estaba yendo muy bien en su vida. Tenía un trabajo increíble, tenía una familia increíble, está muy bien. Y les digo, puede suceder que en unos momentos sintamos que eso es una realidad también para nosotros. Pero tenemos que darnos cuenta que de lo que nadie se escapa en este mundo, en esta vida, es de la dificultad y del sufrimiento. ¿Sí? Ahora hay que saber cómo reaccionar en ese momento, ¿no? Y por eso se nos da una respuesta bien, bien clara. Cuando estás en esos momentos de dificultad, ve y depende de Dios. Y eso lo podemos ver muy claramente, por ejemplo, en las palabras de Jesucristo en Juan 16:33. Si pueden, acérquense ahí, Juan 16, versículo 33. Porque en este pasaje, Jesucristo da estas dos realidades.
Vamos a pasar tribulaciones, pero en esas tribulaciones tenemos una seguridad en Dios. ¿Sí? En Juan 16:33, Jesucristo dice, en el mundo tendrán tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. En otras palabras, va a haber dificultad, pero podemos tener seguridad en Jesucristo. ¿Sí? Él venció al mundo. Entonces vamos a pasar tribulación, pero vamos a poder pasarla de una forma correcta. Y es eso, es esa la razón, de hecho, por la cual Dios prueba nuestra fe. Dios prueba nuestra fe a través de las dificultades, no porque quiera que caigamos, sino porque quiere que tengamos éxito y que ese éxito resulte en adoración a Dios. Y ahí les dejo un último pasaje antes de que ya vayamos a Génesis 12, que es Primera de Pedro 1, 6 y 7, que es donde viene exactamente esta realidad, ¿no? Dios quiere que tengamos éxito en las tribulaciones para que resulte en adoración a Dios. ¿Sí? Chequen lo que dice Primera de Pedro 1, 6 y 7. Estoy leyendo a partir de la mitad del versículo 6, donde dice, ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Ahora, en esta vida, vamos a pasar por aflicciones muy diversas. Va a haber enfermedades, va a haber traiciones, va a haber tragedias, va a haber cualquier tipo de dificultad, ¿sí? Pero dice el versículo 7, hay una razón para esto. Para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Ahí está diciendo, el sentido de las pruebas es que cuando tu fe pase por esa prueba, básicamente, al tener éxito, sea una fe que diga, yo adoro más a Dios que todas las dificultades que puede pasar. Las dificultades me pueden tirar, pero nada me va a tirar de tal forma que yo deje de adorar a Dios. ¿Sí? Algo por esas líneas tiene que suceder con todos nosotros. Y ese era el punto de las pruebas de Abraham. Sin embargo, él falló. ¿Sí? En este capítulo, él falló. Por eso tenemos que aprender nosotros de su ejemplo, en este caso de su mal ejemplo, para que podamos vernos cómo es que vamos a tener éxito, tú y yo. ¿Ok? Entonces, el punto principal del día de hoy es el siguiente. El punto principal del día de hoy es el siguiente. En la dificultad debemos confiar en las promesas de Dios. Ese es el punto. En la dificultad tienes que confiar en las promesas de Dios si quieres tener una fe inquebrantable. ¿Sí? En la dificultad, recuerda las promesas. ¿Va? Entonces, vamos a comenzar viendo el texto y viendo cuáles fueron las pruebas de Abraham, porque hay dos pruebas que se notan en este pasaje. ¿Ok? Vamos a comenzar. La primera prueba fue la que se ve en el versículo 10. Chequen. Génesis 12, versículo 10. Ahí es donde vemos que la primera prueba fue el hambre. El hambre. Chequen, versículo 10. Dice, pero hubo hambre en el país y Abraham descendió a Egipto para pasar allí un tiempo, porque el hambre era severa en aquella tierra. ¿Ok? Aquí quiero que se pongan en los zapatos de Abraham y quiero que noten que Abraham pudo haber estado bien sorprendido por lo que estaba pasando, porque en ese momento lo que estaba viendo él era que la tierra que Dios le había prometido, que le había dicho que era esta tierra gloriosa, se encontraba en sequía y estaban faltando de alimentos. Noten que en el versículo dice que el hambre era severa en aquella tierra. Esta palabra severa lo que está haciendo es que acentúa que es extremadamente mala. O sea, quiere que notemos que en verdad está pasando una dificultad mayor, ¿sí? Eso se los digo porque puede suceder con nosotros, hermanos, que pasemos una dificultad bien, bien grandota, ¿sí? Eso no significa que vas a poder caer en eso. La dificultad grande es para que tengas un éxito más grande, no para que haya una caída más grande, ¿no? En este caso, la caída de Abraham sí fue mala. El hambre era severa,
Cuando estaba leyendo acerca de esto, encontré que algunos arqueólogos modernos encontraron evidencia de que alrededor de estos años, donde Abraham estaba en este país de Canaán, se encontró que había un ciclo de sequía que duró alrededor de 300 años. ¿Ok? Eso nada más acentúa lo que está diciendo el texto, ¿no? Era un hambre severa. Entonces vemos, era una prueba bien, bien pesada, porque Abraham estaba viendo que podía sufrir su vida, la vida de su esposa, la vida de su sobrino, la vida de toda la gente que él llevaba con él, ¿sí? Y entonces lo que decidió hacer Abraham fue que se fue a Egipto. Dice el versículo otra vez, Abraham descendió a Egipto para pasar allí un tiempo, porque el hambre era severa en aquella tierra, ¿sí? ¿Por qué decidió ir a Egipto? Porque en Egipto tenían a un lado ellos el río Nilo, que era un río constante que proveía de forma constante de frutos por esto, ¿sí? Entonces, piensen en esto. ¿Eso era lógico? Yo creo que podemos decir que sí. Que cuando observamos nosotros estas dificultades tan grandes y ves una respuesta tan sencilla ahí, pues tu respuesta va a ser, tengo que hacer eso, ¿sí? Esa fue la primera prueba de Abraham, ¿ok? Sin embargo, eso no es lo que tenía que pasar. La razón por la cual no tenía que pasar eso era porque Dios era el que le había llamado a él a estar en la tierra. Dios fue el que le dijo, ve ahí, ¿sí? Si Dios le dijo eso y nunca le dijo, salte de ahí, entonces no tenía por qué salir él de esa tierra, ¿sí? Por eso era la primera prueba. Ahora, ¿cuál es la segunda prueba? La segunda prueba está a partir del versículo 11. Chéquenlo. Y eso era cuando ya se encontraba en Egipto. Ahí otra vez tenía él una razón por la cual temer por su vida, ¿no? Chequen el versículo 11. Cuando se estaba acercando a Egipto, Abraham dijo a Sarai, su mujer, mira, sé que eres una mujer de hermoso parecer, y sucederá que cuando te vean los egipcios, dirán, esta es su mujer, y me matarán, pero a ti te dejarán vivir, ¿sí? Está diciendo él básicamente que esta segunda prueba es que al ser tan hermosa su mujer, alguien podría asesinar a su esposo por tenerla a ella. Entonces, él iba a ser asesinado, se iban a quedar con su mujer y entonces estaba temiendo, ¿por qué? Por su vida, ¿sí? Entonces, ahí tengo que hacer otro paréntesis porque esta duda puede surgirle a alguien, ¿no? Pero básicamente la duda es que alguien puede pensar, ¿cómo es que una mujer tan grande podría ser tan hermosa? ¿No? Porque en este momento Sarai tiene 65 años, bueno, alrededor de 65 años, ¿sí? Porque es 10 años menor que Abraham. Entonces, podemos nosotros pensar en esto, pero y decir esto es imposible, ¿no? Pero básicamente hay que responder lo siguiente. ¿Puedes tú dar cuenta, por ejemplo, que las vidas en este momento de las personas eran más largas? Entonces también su juventud duraría más, ¿sí? Entonces, a pesar de que no estaría en el punto más alto de su belleza, todavía preservaría de esa belleza física, ¿sí? Del otro lado, también podemos responder nosotros que la belleza a la que hace referencia este versículo no es solamente la belleza física, ¿no? Chequen aquí cuando dice hermoso parecer en el versículo 11. Esta parte habla más que solo la juventud. La belleza puede estar, por ejemplo, en el porte de una persona, que cuando se está llevando con seguridad tremenda, ¿no? O puede estar en la vestimenta, la forma en la que esta persona se está arreglando. O puede estar, más importante que todos los demás, en la dignidad. Quizás se notaba la sabiduría de Saraí. Quizás se notaba esa seguridad. Quizás se notaba que esta persona era una persona que en verdad era valiosa en sí misma, ¿no? Entonces, todo eso podía ser algo que era atractivo, ¿sí? Entonces, nada más les dejo ese paréntesis y unido a eso podemos recordar nosotros lo que nos dice 1 de Pedro capítulo 3, por ejemplo, que la belleza, más que la física, tenemos que buscar nosotros que sea unas buenas obras, ¿no? Entonces, si ustedes quieren ser bellos, pueden estar buscando tener un buen porte, tener una buena vestimenta, pero lo más importante es que busquen tener dignidad, ¿sí? Este es un paréntesis, cerramos el paréntesis, ¿ok? Ahora,
lo que sucede ante esta dificultad de que Abraham dice, van a ver tu belleza y me van a asesinar, es que Abraham tiene otra brillante idea lógica, ¿sí? Lo que dice en este momento, chequen el versículo 13, dice que Abraham dijo, di por favor que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y para que yo viva gracias a ti. ¿Sí? Esta frase es probablemente el punto más bajo de la vida de Abraham, hermanos. Primeramente porque involucra una mentira, ¿ok? Alguien podría decir, no, no es mentira porque es su media hermana. Ok, no es mentira porque es su media hermana, pero sí es mentira porque a pesar de que sí es su media hermana, ya que se podía todavía, se permitía en ese tiempo ese tipo de casamientos, aún así la razón por la cual Abraham iba a estar mencionando esto era para que ellos pensaran que no era su esposo, ¿sí? No era simplemente para que vieran que era su esposo y su hermana, ¿no? Su esposa y su hermana, sino era para que los engañara de esta forma e hiciera pensar a los egipcios que ella no tenía esposo. Entonces estaba engañando en ese sentido. Ahora, la parte que lo hace más pesado es que aparte de que estaba engañando en ese sentido, lo estaba haciendo, ojo, noten, para que, dice el versículo, para que me vaya bien por causa tuya. ¿A qué está haciendo referencia eso? Eso está haciendo referencia a básicamente unas tradiciones que se encontraban en este tiempo. ¿Ok? Se los voy a explicar brevemente. Cuando una persona le atraía a alguien, se acercaban ellos con su padre y a su padre le proveían de regalos, en estar buscando así la mano de la mujer. ¿Sí? Ahora, si el padre no se encontraba con vida, iban con el hermano. Y eso es lo que está pasando aquí. Entonces, Abraham está pensando, cuando ellos te vean y vean tu belleza, van a querer casarse contigo. Pero al estar yendo a casarse contigo, van a tener que ir a través de mí y van a tener que darme a mí de esos regalos. Entonces, no quiero decirlo de esta forma, pero básicamente lo que está haciendo es que está, hijo, no quiero decirlo de esta forma, pero bueno, que está prostituyendo esa relación, ¿sí? Entonces está haciendo algo que es extremadamente malo, solamente porque está procurando, en este caso, su vida, ¿sí? Les digo, esto es el punto más bajo en la historia de Abraham, ¿ok? Ahora, lo que vemos aquí básicamente es que Abraham vio estas dificultades y no observó que él tenía que tener éxito en cada una de ellas. Por eso que la primera idea que quiero que se lleven de, de este estudio, ya en un modo más de conclusión, es que debemos mantenernos firmes, hermanos. Debemos mantenernos firmes. Es en serio que en algunas ocasiones no nos damos cuenta que pasamos dificultades para tener éxito en ellas. Algunas veces nosotros simplemente procuramos tener éxito en todo lo sencillo. Pasamos por la vida y estamos diciendo que vamos tan bien, pero se acerca una dificultad y nos excusamos y dijimos esto fue demasiado pesado y por tanto me tuve que permitir una caída. Esto no tiene que suceder. Es lo que estaba pasando con Abraham, pero tenemos que darnos cuenta que bíblicamente eso es una mentira completa. ¿Ok? En la Biblia se nos dice que Dios no pone pesos más pesados de los que podemos llevar. Nosotros tenemos que darnos cuenta que la carga que nos da Dios es exactamente la que puede ser triunfada a través de la fe que tienes el día de hoy. Y esas dificultades son para que tú tengas éxito en todas ellas. Vivimos una vida de dificultades justo para que las afrontemos con éxito, ¿sí? Me gustó mucho una frase que leí de Juan Calvino cuando estaba estudiando este tema, entonces las voy a leer. Si alguien quiere verla, está en el chat. El que él dijo básicamente acerca de este texto también. Dijo, dado que la condición de la vida actual, lo que vamos a pasar ahorita, es inestable y detestable ante innumerables cambios, recordemos que donde quiera que nos veamos impulsados por el hambre, por la furia de la guerra, por otras vicitudes que ocasionalmente suceden más allá de nuestras expectativas, aún debemos mantenernos firmes, ¿sí?
Estaba diciendo lo que parece obvio, ¿no? Cuando nosotros nos vemos impulsados por cualquier dificultad, tenemos que mantenernos firmes. Deme 2 segundos. Estoy viendo si no se acerca nuestro perrito provisional para que no piense que está sucediendo algo. Pero bueno. Entonces, continúa la frase de Juan Calvino. Él decía, nuestro rumbo correcto, mantenernos firmes en nuestro rumbo correcto. Y que, aunque nuestros cuerpos sean llevados de aquí para allá, nuestra fe debe permanecer inquebrantable. Entonces, eso es a lo que nos estoy llamando ahorita, hermanos. Yo creo que de parte de Dios, bastante claramente, tenemos que tener una fe inquebrantable. ¿Sí? Sé lo difícil que es, porque si soy bien honesto, aún diciéndolo, estoy viendo cómo es que esta realidad a mí mismo me resulta difícil, ¿no? Aún, a mí mismo, aún, a pesar de las pruebas que son tan pequeñas, porque si somos bien honestos, pasamos pruebas bien, bien pequeñas, aún así tendemos a rendirnos ante ellas. Que la idea es que veamos que no son para eso. Las pruebas son para permanecer inquebrantables, ¿ok? Entonces, estas dos pruebas de Abraham le generaron miedo, perdón, para su vida. Y él buscó resolver este miedo a través de unas respuestas que, aunque parecen lógicas, eran todo lo contrario a lo que Dios quería. Y eso es lo que podemos sacar una segunda conclusión. Chequen. La segunda conclusión que podemos ver a partir de este texto es que la lógica incrédula no sirve delante de Dios. ¿Ok? Pero quiero que noten, las decisiones de Abraham fueron extremadamente lógicas, ¿sí? Pero eso no significa que fueron las correctas. Estoy leyendo ahorita un libro acerca de lógica, que se lo recomiendo bastante. Es de este autor que se llama, está muy difícil su nombre, pero voy a intentar pronunciarlo, Bern Sheridan Poitres, ¿sí? Y él escribe acerca de la lógica, básicamente que hay una lógica del mundo y hay una lógica cristiana. Y tenemos que darnos cuenta que en muchas ocasiones nosotros nos rendimos a pensar con la lógica del mundo, que parece correcta, ¿no? Sumas 1 más 1 y te sale 2, ¿sí? Pero no es una lógica correcta delante de Dios. Él escribió en este libro, no vamos a poder utilizar con confianza el razonamiento en la forma en que a menudo se ha entendido en la tradición occidental. Debemos tener una base más confiable. Dios mismo es ese fundamento. No tenés idea. Más confiable que el razonamiento, porque ese razonamiento del mundo tiene errores. Les voy a mostrar. Chequen, el razonamiento de Abraham fue el siguiente. Primera idea. Abraham ve que hay una gran hambre en Canaán. Ok, ves un gran hambre en Canaán. Segunda idea. Abraham pensó, probablemente hay comida en el Nilo. Ok, entonces ve la gran hambre, ve que hay comida en otro lugar. ¿Cuál es la respuesta de Abraham? Conclusión, tengo que ir al Nilo. Tengo que ir al Nilo. ¿Sí? Esa es la lógica del mundo. Se ve que está sumando 1 más 1 y 2, ¿no? Sin embargo, esta lógica incrédula, noten que no considera a Dios. Abraham en este momento se estaba haciendo un ateísta práctico. O sea, a pesar de que decía que cree en Dios como alguien real, no lo muestra en sus acciones, sino que lo ignora por completo. No tenés digno de notarse que en todos los versículos que hemos leído hasta ahorita y hasta el versículo 16 no aparece Dios. ¿Notaron eso? En esas dos decisiones tan grandes de la vida de Abraham, no consideró cuál era la voluntad de Dios. No oró, no adoró, no buscó su palabra, sino solamente fue su razonamiento. ¿Cómo saldré de este lío? ¿Cómo salvaré mi pellejo? Perdónenme que ahí hablé medio español. La verdad no se me ocurrió cómo decirlo más mexicano, pero ¿cómo sucederá que voy a escapar yo de esta dificultad, ¿no? Más bien lo que debió de haberse preguntado Abraham fue, ¿cómo glorificaré a Dios en esta dificultad? Y quiero que noten, es lo que sucede usualmente con nosotros, hermanos. Usualmente nuestra lógica cuando está siendo igual, va así.
Dice, ¿cómo saldré de esta? Y no, ¿cómo glorificaré a Dios en esta dificultad? Porque noten que en esa última pregunta no importa si sales de la dificultad o no. Lo que importa es que en ese momento estés adorando a Dios. Y es lo que tenemos que pensar tú y yo. ¿Sí? Si estamos en una enfermedad, amén, pídele a Dios que te la quite. Pero lo primero que tienes que decir no es quítamela. Lo primero que tienes que decir es, ¿cómo voy a glorificarte a ti, Dios, en esto? ¿Sí? Luego pide porque te la quite. Pero piensa siempre en cómo vas a glorificarlo a Él. ¿Ok? Esta y es una razón por la cual tú y yo tenemos que procurar siempre ir a la palabra, hermanos, y siempre a la oración. ¿Saben por qué? Porque si tú vas de forma constante a la palabra, vas de forma constante a la oración, si estás habitando aquí todos los días, vas a recordar la presencia de Dios. Vas a recordar que Dios está viéndote de forma constante y está contigo de forma constante. Entonces no va a suceder lo que sucedió con Abraham, que simplemente lo ignoró en este momento tan grande de su vida. ¿Sí? Más bien mantengan viva la presencia de Dios en sus vidas para que nunca se olviden que Él existe. ¿Va? Es lo segundo que podemos aprender de esto. Lo tercero que podemos aprender, lo tercero que podemos aprender aquí, una tercera conclusión, es que debemos mantenernos firmes a través de las promesas de Dios. ¿Ok? ¿Cómo vemos eso aquí? Básicamente, les voy a plantear la idea y luego lo observamos en el texto. Lo que debió de haber sucedido es que Abraham, cuando vio estas dificultades, debió de haber pensado en las promesas de Dios. ¿Sí? Debió de haber pensado y confiado en ellas. ¿Por qué? Porque si Dios dio una promesa, tiene un buen fundamento para mantenerse seguro. Las promesas de Dios son como Jesucristo reprendiendo al viento y al mar en la tormenta. Van y le dicen a la dificultad, apártate, ¿sí? No puedes tocar el corazón de esta persona. Si tú vas y piensas en las promesas, va a suceder eso, ¿ok? En este caso, lo que sucedió, lo que debió de haber sucedido con Abraham fue lo siguiente. En la primera prueba, la prueba de ver la sequía, Abraham debió de haberse acordado que tenía una protección divina de parte de Dios, ¿sí? Abraham debió de haberse acordado que solamente unos versículos antes para nosotros, pero también un tiempo atrás para él, Dios le dijo que iba a ser su nombre grande, que Dios lo iba a bendecir. Se nos dice en el capítulo 12, en los primeros versículos, ¿sí? O sea, Dios iba a cuidar de él. Dios estaba viendo por su vida. Y eso es lo que tenía que recordar Abraham. Abraham tenía que haber recordado que Dios es quien lo mandó a estar en esa tierra y que entonces él lo iba a sostener en esa tierra. ¿Sí? En la segunda prueba, la prueba delante de la gente que podía asesinarlo, Abraham tenía que recordar la promesa que Dios le dio en el versículo 3. Chequen el versículo 3 de Génesis 12. Génesis 12, versículo 3. Dios le dijo, bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. O sea, no tienes nada que temer de ninguna persona. ¿Sí? Yo estoy cuidándote a ti. Es lo que debe haber pasado. En vez de eso, él ignoró estas promesas. ¿Sí? Ahora contigo y conmigo no tiene que pasar esto. Tenemos que recordar las promesas de Dios. Tienes que recordar promesas tan grandes como Romanos 8:28, que si pueden, apréndanselo, porque este es un versículo extremadamente hermoso e importante. Se los voy a poner aquí en el chat. Si pueden, lleguen a él. En Romanos 8:28 dice, sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Así de grande es esta promesa. Si tú amas a Dios, si tú eres un verdadero creyente, si tú eres un hijo de Dios, todas las cosas, grandes o pequeñas, buenas o malas, cosas que tú piensas que van en tu contra, todas ellas están cooperando para tu bien, para hacerte crecer, para ayudarte a aprender a adorar, para ayudarte a aprender a tener paciencia, para que tú seas una persona que en verdad viva para Dios. Entonces recuerden esa promesa, ¿no?
En el medio de la dificultad, recuerden esa promesa. O les voy a dar otra promesa que me encanta, que está en Hebreos 13, versículos 5 y versículo 6. Hebreos 13, 5 y 6. Que esta promesa va más específico a que no tengamos ningún miedo delante de nadie. ¿Sí? Dice el versículo 5 y 6. Dice, sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque él mismo, él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. De manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda. No temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? ¿Notan? No temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? ¿Sí? Entonces, estas promesas son extremadamente grandes. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Y todas las cosas cooperan para bien, para los que aman a Dios, para los que son llamados conforme a su propósito. ¿Sí? Eso es lo que debió de suceder. Ahora, no es lo que sucedió con Abraham. Y sin embargo, una última cosa que quiero que noten de este texto, y con esa terminamos. Aún en la caída, Dios permanece misericordioso. ¿Ok? Es lo que quiero que notemos para terminar. Si pueden, regresense a Génesis 12 y vamos a leer el resto de la historia. ¿Va? Génesis 12 y vamos a leer a partir del versículo 15. Chequen el versículo 15. Dice, la vieron los oficiales de Faraón y la lavaron delante de él, de Faraón. ¿Sí? Entonces, la mujer fue llevada a la casa de Faraón. Faraón la quería tener como su esposa. Y entonces Faraón trató bien, versículo 16, trató bien a Abraham por causa de ella. Le dio ovejas, vacas, asnos, siervos, siervas, asnas y camellos. ¿Sí? Eh, de que esto es un pequeño paréntesis, pero mientras estaba estudiando también esto, vi que esta parte de camellos, por ejemplo, hacía referencia a una camella, a un camello hembra, ¿no? Y que se decía básicamente que este era el mejor medio de transporte en toda la antigüedad. Entonces era comparable a que el día de hoy le estuvieran dando a Abraham un auto último modelo. Este, noten el nivel de riquezas que le estaban dando en este caso por su esposa, ¿no? Versículo 17, y aquí es donde destacamos. Pero el Señor hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Ahí hacemos una pausa y quiero que noten qué es lo que está pasando. A pesar de que Abraham está entregando a su mujer y le está entregando como mujer de alguien más, y podría suceder algo bastante malo con eso, a pesar de eso, Dios se mete la mano, ¿sí? Básicamente dice, voy a intervenir en esto. Si ya sucede algo aquí, puede ser bastante catastrófico. Y entonces ayuda a Abraham, ¿sí? Aquí lo que podría suceder que fuera catastrófico es que Faraón tuviera relaciones con su mujer, que su mujer llegara a tener hijos, pero que se pudiera decir, este hijo no es de Abraham, sino que es de Faraón. Y entonces, si notan, se estaría anulando la promesa de Dios que dio al inicio de este capítulo de que le daría descendencia, de que le daría un hijo, ¿sí? Entonces, lo que hace Dios es que mete la mano y empieza a llenar la casa de Faraón con plagas, con algunas grandes dificultades. Y entonces dice el versículo 18, entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que me has hecho? ¿Por qué no me avisaste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, versículo 19, es mi hermana de manera que la tomé por mujer? Ahora pues, aquí está tu mujer, tómala y vete. Entonces lo que hace Faraón básicamente es que no le quita las cosas, le regresa a su mujer, le da todas las provisiones y entonces ellos se retiran. ¿Ok? Entonces, versículo 20, Faraón dio órdenes a hombres que acerca de Abraham y ellos lo despidieron con su mujer y con todo lo que le pertenecía. Muy probablemente ellos tenían miedo de que las plagas continuaran si le hacían algo malo a Abraham, entonces lo dejaron ir con todo lo que ya tenía, que le habían entregado. Y Abraham se subió de Egipto
al Negev. Él, su mujer, todo lo que poseía y su sobrino Lot. ¿Ok? Aquí lo que observamos nosotros es esta misericordia constante de parte de Dios. Sin embargo, quiero que noten un par de cositas ahí. ¿Ok? Quiero que noten primeramente que esa misericordia de Dios no se la entrega a, a costa, más bien sin costo, perdónenme, sin costo, ¿sí? Porque si notan ustedes en esta misericordia que Dios le da a Abraham, aún así le cuesta a alguien. Ahora notan a quién le costó. Le costó a Faraón, ¿ok? ¿Por qué les digo eso? Les digo eso porque no quiero que pensemos nosotros que por esto, por el hecho de que aún así Dios permanece misericordioso, significa que sí tenemos nosotros apertura para pecar, ¿sí? Siempre va a haber alguien a quien le va a costar los pecados que cometemos, ¿sí? Aquí en este caso, Faraón recibe plagas, aunque él mismo en sí no estaba teniendo la culpa de lo que estaba pasando, ¿sí? Él, entre comillas, este, era libre de toda culpa, ¿sí? Sin embargo, le cuesta a él. Y yo quiero que ustedes piensen en sus vidas y que ustedes piensen en los pecados quizás de los cuales se han salvado del resultado, pero que le ha costado a alguien más. Si no pueden pensar en ninguna respuesta, hermanos, quiero decirles, aunque sea, que hay un ser sobre todos que le costó ese pecado y que eso los desaliente de pecar. ¿Ok? ¿Quién fue? Fue Jesucristo. Si ustedes piensan, Jesucristo en la cruz pagó por todos los pecados que tú has cometido, todos los pecados que estás cometiendo y todos los pecados que vas a cometer. Ese peso que estaba sobre Jesucristo aumentó por todos los pecados que tú aún ni siquiera cometes. Entonces el pecado no va sin costo, no va sin culpa. Absolutamente todos los pecados tienen culpa, ¿sí? Y sin embargo, la segunda cosa que quiero que noten es que entonces la misericordia de Dios no depende de nuestro actuar, sino depende de quién es Él. Y eso es algo increíble. Dios actuó de una forma maravillosa, con amor, con bondad, con compasión, a pesar de que Abraham actuó todo lo contrario. Y así lo hace de forma constante en nuestras vidas. Lo ha hecho ya por muchos años en tu vida y todavía faltan muchos más y va a seguir haciéndolo así. Entonces esto tiene que hacer algo con nosotros, hermanos. Nos tiene que llenar de agradecimiento y nos tiene que cambiar en la forma en la que tú piensas acerca de las cosas. ¿Sí? Nos tiene que llenar de agradecimiento. ¿Por qué? Porque nosotros podemos decir, como en el Salmo 103, versículo 10, Salmo 103, versículo 10, yo se los leo, no nos ha tratado Dios según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Dios nos ha tratado con bondad, no nos ha tratado con lo que merecíamos, sino con su grandiosa gracia. Hermanos, tenemos que estar bien agradecidos, bien, bien agradecidos, y que esto disminuya su soberbia a cero. ¿Sí? Si ven a alguien caer, no es para que le estén echando en cara su caída, hermanos. Ayúdenle, ¿sí? Pueden decirle que cayó, claro que sí, pero no se le echa como si tú no cayeras también. Tenemos que darnos cuenta nosotros. Dios no nos ha tratado conforme a nuestros pecados. Dios nos trata con una misericordia constante todos los días de nuestra vida. Y por eso debería de cambiar como oramos. Deberíamos decirle a Dios, así como en el Salmo 25, versículo 7, no te acuerdes de los pecados de mi juventud, ni de mis transgresiones. Acuérdate de mí conforme a tu misericordia, por tu bondad, oh Señor. Así acércate a Dios. No le digas yo merezco algo. Dile, no te acuerdes de los pecados. Acuérdate de tu bondad. Por favor, Dios, de eso es de lo que yo dependo. ¿Va? Entonces, hermanos, hay que procurar tener éxito. Hay que buscar hacerlo a través de las promesas de Dios. Y si llegamos a caer que lo haremos, hay que depender de su misericordia. ¿Va? Vamos a terminar orando. ¿Me acompañan? Padre, gracias porque tú eres extremadamente grande en misericordia con todos nosotros.
Gracias porque de forma constante tú nos has dado bien cuando merecíamos mal, porque tú nos has permitido tener tiempo para arrepentirnos, porque tú nos has dado aun cuando ni siquiera llegamos al arrepentimiento, Padre. Te queremos pedir nosotros perdón por las veces en las que no hemos dicho ese perdón que era necesario. No nos hemos acercado a ti, a decirte que esto que hicimos no debíamos realizarlo. En nuestro orgullo permanecimos firmes, diciendo que estábamos haciéndolo bien. Padre, ayúdanos a que no tengamos ese corazón que hubo en algún tiempo en Abraham, que pensó que todo el fin justificaba los medios, que pensó que en verdad esa lógica que tenía merecía que actuar de una forma que ignoraba tus promesas. Que tengamos más bien un corazón que esté firme, que esté constante, aun cuando hay dificultades, aun cuando hay gente que está yendo en nuestra contra, que permanezcamos nosotros confiados en ti. Ayúdanos a depender de tus promesas, a hablar tu palabra de forma constante, a saber que tu presencia está con nosotros, a aceptar ese cuidado tan hermoso que tú nos das y a agradecerte y alabarte cuando terminen todas las dificultades. Gracias por todo, Padre, porque tú eres grande en misericordia con nosotros. Te pedimos que tú alabes tu nombre en los corazones de las personas que hay en este mundo, que crezca ese amor por ti en cada uno de los chicos que están aquí y primeramente que nada en mí, que podamos nosotros glorificarte en este año, Padre, conscientes de que todo tiene que ser para ti. Gracias por todo, Padre. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, de quien dependemos. Amén. Perfecto, hermanos.